petróleo y gas cayeron más de 20% este año y casi a la mitad en diciembre. Para los ciudadanos promedio, esto implica una nueva y aterradora realidad para casi el 40% de los rusos. No tienen dinero para comida. El gobierno está recuperando los bonos de los soldados en las líneas del frente y se niega a pagarle a la gente lo que Putin les ha prometido. Y además de eso, más del 60% de las regiones en Rusia se están desmoronando. No tienen dinero para financiar proyectos vitales como hospitales. Por eso los propagandistas y directores ejecutivos, mejor pagados, ahora están luchando públicamente para abordar las tendencias negativas en la economía. Al notar que Rusia queda rezagada incluso frente a sus aliados. Así que empecemos desde el principio, veamos las dramáticas consecuencias económicas que están amenazando a Rusia. Aquí tenemos a un propagandista ruso que habla sobre lo mal que está la economía rusa en comparación con aliados como China e India. Escucha esto. Debemos cumplir con todas nuestras obligaciones y para eso necesitamos dinero. ¿De dónde obtenemos dinero si la economía no crece como el país requiere? ¿Dónde generamos empleos? ¿De dónde saldrán las ganancias de las que las empresas pagarán? ¿De qué pagarán impuestos? Necesitan ganar. Si operan con pérdidas, ¿qué se logrará con eso? Empezarán a recortar personal, y si recortan personal, entonces cumplir con las obligaciones sociales se vuelve imposible. Eso implica que la carga extra es para el Estado. ¿Y de dónde obtendrá el dinero si no lo generamos? Si el objetivo es enfriar la economía, ¿cómo podemos entonces cumplir con todas las obligaciones que asume el Estado, que el propio Estado? ¿Cómo podemos desarrollar el país, desarrollar a las personas? ¿Cómo podemos crear un clima de inversión? Si solo te quedas de brazos cruzados, la misma frase inventada por nuestra gente, una trayectoria de crecimiento equilibrado, es defectuosa. Es el punto máximo absoluto de las noticias, lo que en realidad solo indica una cosa: la incapacidad de estas personas para reconocer los desafíos de hoy. Por eso el presidente insiste en que debemos crecer más rápido que el promedio mundial. Visitamos la India, su crecimiento es mayor. Visitamos China, su crecimiento es mayor. ¿Alguna vez has escuchado a los líderes de las instituciones financieras de China o de la India decir algo como: "Oh, ya sabes, necesitamos una trayectoria de crecimiento equilibrada"? O "el crecimiento es muy perjudicial"? Eso es imposible por definición. Es imposible por definición. Muchos olvidan que los problemas económicos son, en realidad, humanitarios. No importa en qué país vivas, porque cuando la economía no está creciendo, la gente sufre, y muchas más personas sufren de lo que lo harían de otra manera. Eso aplica incluso en un país como Rusia, donde el nivel de vida no es tan alto. Para empezar, 1/3 de la población rusa no tiene plomería interior. No quiero faltarle el respeto a México, pero Rusia busca ser superpotencia, pero el nivel de vida de su población es comparable al de México, y este año ese nivel de vida ha caído mucho. Seamos honestos. La economía no estaría tan mal si no fuera por la guerra. El presupuesto ruso en los primeros 11 meses de 2025 muestra que los ingresos por petróleo y gas cayeron más de 20%, eso es más de una quinta parte. Además, noviembre fue el primer mes completo tras el anuncio de las nuevas sanciones el 22 de octubre de 2025. Así que, en noviembre, los ingresos por petróleo y gas en realidad cayeron un 34%, y en diciembre, hasta ahora, parece que van camino a caer un 50%. Ahora, si soy honesto, es probable que esto se recupere un poco. Con el tiempo, Rusia y sus aliados hallarán formas de evadir sanciones. Pero como hemos mencionado antes, las sanciones son como una soga alrededor de la economía. Cuantas más sanciones imponemos, más apretada se vuelve la soga. No significa que la economía no podrá respirar, pero será mucho más difícil respirar con cada vez más sanciones. Además, no olvidemos que las exportaciones rusas están disminuyendo. El precio del petróleo ruso también está bajando. Así que Rusia está exportando menos y está ganando menos por cada barril de esa exportación. Desde octubre, el precio del petróleo ruso cayó casi 18%. Eso es cerca de una quinta parte. Por esto, los ingresos del gobierno ruso han caído en los últimos 3 meses del año. Y además de eso, los gastos en realidad han aumentado un 12%. Porque Putin sigue enviando a más y más personas al frente, todo esto es una señal de un problema mayor que está ocurriendo dentro de Rusia. Y es que la gente carece de dinero. El gobierno obtiene ingresos principalmente de exportaciones o impuestos. Cuando la gente tiene poco dinero, gasta y gana menos, y los impuestos disminuyen. Mira este informe de periódicos rusos estatales que hablan sobre cómo el 40% de la gente en Rusia no tiene suficiente dinero para comida. ¿Qué tan fuerte es la economía rusa en este momento?
Bueno, el periódico gubernamental Ashishka Gazeta destaca la desaceleración de la inflación, afirmando que a finales de noviembre y principios de diciembre la tasa de crecimiento de los precios se desaceleró a niveles inusualmente bajos para esta época del año. 005 y el periódico Izevisume Gazeta informa que la tasa de pobreza en Rusia alcanza un mínimo histórico. El 65% de la población vive bajo la línea de pobreza. Pero ¿cómo exactamente se calcula esta tasa de pobreza? Cuando Izevisume proporciona los detalles, la situación se vuelve más clara. Para estar oficialmente por encima de la línea de pobreza, se requiere un ingreso promedio de alrededor de solo 17.000 rublos por mes por persona. Eso es alrededor de 213 según los sociólogos. Más del 40% de los rusos que trabajan y fueron encuestados admiten que apenas tienen suficiente dinero o no tienen suficiente dinero antes del día de pago para comprar comida y productos esenciales. Comiscent informa sobre la crisis en la metalurgia rusa. La industria metalúrgica atraviesa una de sus crisis más largas. Para finales de 2025, la producción de acero en Rusia será de 665 millones de toneladas y el consumo de 389 millones. La situación se agrava por la baja rentabilidad de las exportaciones y la presión de las sanciones sobre los productores rusos. Esto me recuerda a un chiste que contaba mi papá. En una ciudad llovía mucho y tenían una marca en un puente que mostraba cuándo el nivel del agua de lluvia era peligroso, es decir, cuando la inundación estaba en un nivel peligroso. Cuando el agua alcanzaba ese nivel, todos llamaban al alcalde, quien iba al puente y solo aumentaba el nivel considerado peligroso para la inundación. Eso es exactamente lo que está pasando en Rusia ahora mismo. Cuando demasiadas personas caían por debajo de la línea de pobreza, simplemente bajaban la línea de pobreza, así que en realidad no hay muchas personas por debajo de ella. Aunque estadísticamente parezca diferente, la gente está luchando y la economía sufre. Esto ocurre pese a toda la planificación que Rusia hizo para esta guerra. Habían acumulado un fondo de guerra que les tomó casi una década reunir para esta invasión. Aún así, Putin no se preparó para una guerra tan larga. Por eso, como mencioné al inicio del video, en aproximadamente 50 días, esta guerra habrá durado más que la Gran Guerra Patria que Rusia libró durante la Primera Guerra Mundial. Y esto es tan impactante para la población rusa que incluso los propagandistas rusos están hablando de ello y lo están señalando. Escucha esto. Sí, por supuesto, es genial que Moscú y otras regiones. Sí, por supuesto. Es genial que Moscú y otras regiones pongan fotos de héroes en los anuncios espectaculares, pero eso es infinitamente insuficiente. ¿Y en la televisión, qué ves cuando la aprendes? Larisa de Lina interpretando la canción de Instasamka. Le tengo mucho respeto a Larisa de Lina, pero esto es asqueroso. Tal vez sea un deepfake y no sea cierto, pero ese no es el punto. Cambia los nombres. En unas pocas semanas, la duración de esta guerra será igual a la de la Gran Guerra Patria. ¿Por qué no logramos los mismos resultados? Porque no todo el país está luchando. El comandante supremo está luchando, el gobierno está luchando, la administración presidencial está luchando, los gobernadores están luchando. Pero más abajo, ¿estás arruinando el ánimo de la gente? Es año nuevo. Nuestro problema no está en el frente, está en la retaguardia. Y hay que hacer algo al respecto. Se necesita Smirch, es ahora. Parece que los rusos olvidan que su éxito en la Segunda Guerra Mundial se debió a que recibieron gran cantidad de equipo y armas de Estados Unidos. Y esa es la parte de la historia rusa de la que ya no se habla mucho. Pero de todos modos, incluso ahora, el dinero es un problema para la economía rusa, porque estamos viendo que el gobierno cancela compromisos que ha anunciado públicamente. El primero, por supuesto, como mencionamos hace unos videos, fue que el gobierno había prometido a los soldados estos grandes bonos, literalmente haciendo millonarios a los soldados de la noche a la mañana en rublos. Pero cuando estos soldados llegaron al frente en octubre, el gobierno regresó y les quitó el dinero de su cuenta bancaria. Eso es una locura. No quieres meterte con personas armadas. Pero ahora estamos viendo que esto sucede cada vez más en la región de Kursk, después de que Rusia bombardeó toda la ciudad porque querían expulsar a las tropas ucranianas. Putin prometió a todos los residentes que les compensaría por todas las casas que perdieron. Bueno, parece que Putin no está cumpliendo realmente esa promesa.
Aquí tenemos el informe de que hay otra protesta ocurriendo en Rusia. Residentes de Kursk exigen los pagos prometidos por Putin. Un asesor del gobernador local dijo que los residentes de zonas fronterizas debieron defender sus hogares por sí mismos. Canales locales borraron la noticia de la protesta y detuvieron a la mujer de Kursk que apeló a Putin. Aquí el video de ella enojada porque el gobierno básicamente les estaba diciendo a estas personas: oigan, nosotros empezamos esta guerra, pero ustedes deberían defenderse. Se entiende por qué la gente está enojada. ¿Dijiste eso? Que teníamos que defendernos, ¿verdad? ¿Y quién lo dijo? Ella preguntó. ¿Tú dijiste eso? Escúchame. Sí, yo dije eso. ¿Y cómo se supone que vamos a defendernos? Entonces repite, por favor, voy a grabar en el teléfono que los hombres deben proteger sus hogares. Lo repetiré, explícalo. Entonces, ¿por qué retiraste a los soldados? Repite, voy a grabar de nuevo. Dejaron a los jóvenes en la frontera y no los dejaron irse. Lena, mi hijo estaba ahí parado. Y un mes antes de la invasión, una parte fue retirada. Iban manejando. Transportaban cañones y también veían señales similares de, llamémoslo, escasez de dinero en otras regiones de Rusia. En la región rusa de Kamchatka, las autoridades habían prometido abrir un nuevo edificio hospitalario. Pero una vez que comenzó la operación militar especial, todo el presupuesto fue redirigido a la operación. Ahora, los rusos comunes tienen que recibir tratamiento en un hospital con un edificio prácticamente destrozado por la guerra. Esto solo demuestra que la guerra es obviamente más importante para Putin que el bienestar de su población. Esta es la sala de tratamiento. Todo está en mal estado y el baño cerrado. Se tapó hace 2 meses y rechazaron nuestra solicitud para destaparlo. Los padres con hijos y nosotras debemos usar el baño del primer piso. Hace mucho frío en el descanso de la escalera, pero los niños tienen que ir ahí. Simplemente ya es imposible quedarse aquí. Una pared sobre la ventana y la puerta ya se desmoronó y la segunda se está desprendiendo en capas. Desde la mañana hasta la noche, tenemos que usar un calentador. Según la administración de la instalación médica, el traslado a la nueva clínica está programado para mediados de diciembre, a la mitad de diciembre. En la inspección se detectaron varias violaciones, destacando graves preocupaciones sobre el equipo entregado. Ahora estamos manteniendo esta instalación bajo supervisión. Aquí es donde quiero hablar sobre la estructura de incentivos en el gobierno local de Rusia. Una vez más, eso es porque, como puedes ver, los funcionarios locales, los alcaldes, los gobernadores realmente no se preocupan por la población. Deben representar. Pero en Rusia, estas personas no son elegidas por la población, sino designadas por Putin. Entonces, él básicamente decide quién va a ser el jefe de las regiones, y eso es algo que Putin cambió una vez que se convirtió en presidente en el año 2000, porque quería tener más control sobre el Estado ruso. Por eso, a los funcionarios locales no les importa si la gente se queja. Lo único que les importa es complacer a Putin porque al final del día, él es quien los nombra. Al iniciar la operación militar especial, varias regiones otorgaron grandes bonificaciones, pero ese dinero no provenía del Kremlin. De hecho, los funcionarios locales estaban tomando el presupuesto local y redirigiendo una gran parte de ese presupuesto solo para los soldados, solo para dar bonificaciones. Así podían alcanzar la meta que el Kremlin les estaba poniendo en cuanto a reclutamiento. Y puedes ver por qué la población no está contenta con esto. Porque ese dinero se suponía que era para construir hospitales, encargarse de la recolección de basura, que ya está demasiado llena, o encargarse de las carreteras, encargarse de otros edificios de los que el gobierno se supone que debe ocuparse. Pero eso realmente no está sucediendo, y este no es un incidente aislado, esto está ocurriendo en toda Rusia. De hecho, según el periódico estatal, 60 regiones de Rusia no tienen suficiente dinero para cumplir con los compromisos que han hecho. Su presupuesto no está equilibrado. Mira. Observa cómo la guerra afecta a la economía rusa, titula Nezavisima Gazeta hoy. Los presupuestos regionales tienen un déficit creciente. El gasto de los presupuestos regionales está creciendo el doble de rápido que los ingresos. Casi 60 regiones rusas tienen un 600.000 millones de rublos, eso es casi 11 veces más que en 2022. Esta es la noticia principal de este periódico, un artículo extenso con datos de la Cámara de Auditoría, con gráficos y tablas. Lo que no leerás aquí es que estos déficits presupuestarios son una consecuencia directa de la guerra de Rusia en Ucrania y de las sanciones internacionales. Pero la comparación con 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania, lo sugiere. Moskovsky Komsomolets escribe que quienes usan el transporte público en la región de Moscú están a punto de llevarse una sorpresa.
A partir del 1 de enero, viajar en transporte público costará 159 más. En la región de Moscú, los boletos de transporte público han subido de precio en 24 en menos de 2 años. Así que sí, no importa cuánto quiera presumir Putin sobre los avances que está logrando en el frente, porque como acabamos de aprender con Kupiansk, mucho de lo que Rusia presume simplemente es falso. Además, la economía rusa sufre por la cantidad de carne de cañón que Putin envía al frente. Por eso Rusia quiere que la guerra termine, pero buscan que Ucrania se rinda. Por eso fingen ser más fuertes de lo que son. Como dice el arte de la guerra, aparenta fuerza cuando eres débil. Y eso es exactamente lo que está haciendo Putin. Así que eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video. Uno de los problemas de hacer videos como estos, donde mostramos ataques con drones, incluso si ningún humano o soldado ruso sale herido en el video. YouTube suele desmonetizar o restringir nuestros videos. La semana pasada, 4 videos de guerra fueron desmonetizados según YouTube. Mostrar ataques con drones o imágenes del frente no es apto para anunciantes, por eso los videos se restringen. Esta es la realidad de la guerra moderna, la que los ucranianos luchan y tratan de sobrevivir. Por eso decidimos cubrir todo esto y lanzamos nuestra propia plataforma, Basics Insider. La construimos desde cero, así que no tenemos ninguna restricción. No tenemos que difuminar nuestros ataques con drones, no tenemos que difuminar imágenes del frente, y no tenemos que difuminar bases aéreas rusas siendo destruidas. Además, no ponemos anuncios en el sitio. Así, no tenemos que censurarnos solo porque a los anunciantes no les guste lo que cubrimos. No financiamos el sitio con anuncios, sino con tu apoyo. Si te interesa este tipo de cobertura, apóyanos y quieres ver nuestros videos sin censura y obtener contenido extra que simplemente no podemos subir aquí en YouTube, entonces definitivamente únete a nosotros en basicsinsider.com. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla. Al unirte, puedes ver todo el contenido que ya hemos subido y todos los videos que subiremos en el futuro. Además de eso, estarás apoyando nuestra cobertura y apoyando nuestro canal. Así que muchas gracias. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.